seguiremos hoy en Misión para Vivir. Esteban murió mientras hacía lo que realmente amaba. Quienes pertenecemos a Jesucristo debemos estar dispuestos no solo a vivir para Cristo, sino también a morir por nuestra fe. La figura central del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles es un hombre que nos dejó un testimonio maravilloso de convicción y fe. Esteban, quien es un modelo de valor, con sus palabras, actitudes y comportamiento cuando estaba siendo atacado duramente, nos inspira a tener un compromiso con Dios hasta la muerte. Esteban fue un hombre sencillo, un cristiano normal que vivió con fe y que demostró su confianza en Dios hasta sus últimos momentos de vida. Al continuar nuestro estudio de la serie El nacimiento de una visión emocionante, le invitamos a escuchar el mensaje titulado Un sabio bajo presión. El salmista escribió: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa es una buena preparación para leer lo que dice Hechos capítulo 6, versículos 7 al 15. Allí dice que crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Me gustaría dedicar este mensaje a quienes se encuentran bajo presión y tensión en la vida. Desafortunadamente, la nuestra es una época en que la presión es nuestro estilo de vida, en algunos más que en otros. Tal vez presión de personas, presión del trabajo, presión con uno mismo o con otros compañeros. Tal vez incluso presión de parte de sus propios parientes y familiares. La verdad es que no somos extraños a la presión. Había un hombre que murió a los 73 años y cuya vida siempre estuvo bajo gran presión. Su ocupación era una verdadera olla de presión. Por 58 años había hecho lo que ningún otro ser humano había hecho. Había conocido los extremos de la aflicción y la tristeza. También había conocido los extremos de la fama y la fortuna. Nació en un contexto extraño. Cuando tenía alrededor de 15 años, Karl se dio cuenta de que no era fácil vivir en Alemania y que necesitaba ayuda. Así que escogió una profesión que no era muy popular. Para 1930 había llegado a ser el mejor del mundo, tanto que el empresario del circo, P.T. Barnum, vio que valía la pena y lo contrató. Tan atractivo y de personalidad magnética era Karl que atrajo a toda su familia a su acto. Así formaron lo que llegó a conocerse como los grandiosos Walendas. Era esa clase de sujeto que no se contentaba solo con andar sobre una cuerda, sino que la recorría de cabeza y luego se paraba en ella de cabeza, todo sin pértiga, ni red de protección. No se contentó con tener solo una persona en el cable, sino dos y después cuatro, y luego colocar otra barra en los hombres que estaban sobre él y en los hombros de los otros, y poner otras dos personas en esa barra. Luego ponía otra barra o pértiga sobre ellos, colocaba una silla en esa barra y una mujer de pie en la silla, lo cual probablemente estaba más cómoda que los 7 hombres que se hallaban de pie sobre el cable. Nadie más levantaba una pirámide de personas en una cuerda floja sin una red de protección. En 1962 ocurrió una tragedia por primera vez. Habían tenido otros percances. Una vez un incendio estalló mientras estaban en esa posición.
En otra ocasión hubo un apagón en pleno acto, pero nunca cayeron. Sin embargo, en 1962 cayeron. 2 murieron, y Mario, el hijo adoptivo, quedó paralizado desde la cintura para abajo. Carl quedó con la pelvis rota. Pero sin embargo, a la noche siguiente, sí, puede imaginarse, volvió a subirse a la cuerda. Un año más tarde ocurrió otra muerte en Omaha, en los Estados Unidos. 9 años más tarde, Carl se resistía a darse por vencido y trató de convencer a Mario que se subiera a la cuerda con su silla de ruedas. Pero Mario dijo que no. La gente quedó asombrada en los años que siguieron, hasta las 10:20 de la mañana del miércoles 22 de marzo, en San Juan, Puerto Rico. Allí, Carl se cayó. Había enfrentado las más intensas de todas las presiones, la presión de los elementos, y no pudo con las ráfagas de viento. La mayoría de nosotros esa noche sacudíamos la cabeza al ver los noticieros y verlo caer. Pero sus palabras viven. Carl Wallenda dijo: la gente no viene para ver que me mate, sino a un hombre que tiene agallas para hacer frente a la vida. Tal vez este acto les dé a otros un poco de valor para avanzar. Es por eso que Dios me tiene vivo. Firmado Carl Wallenda. Usted, amigo, amiga oyente, que se halla bajo presión, no tiene ni idea de cómo el Señor está usando su vida ahora mismo. Por eso es que lo tiene vivo. Usted está mostrando la gloria de Dios como nadie más puede hacerlo en esa clase de crisol. Usted es el instrumento de Dios, de su evangelio, de su mensaje, anunciando a otros amigos y colegas estudiantes en el hogar y en el trabajo que usted puede resistirlo. Por eso el Señor lo tiene vivo. Por eso cuando Esteban vivía, también tenemos que decir que Dios tenía un propósito. Esteban no hizo eso por 58 años. Pienso que ni siquiera había cumplido los 30 cuando murió, y de seguro no tenía más de 40. Cada vez que en una noche despejada veo una estrella fugaz que centellea por el firmamento, pienso en muchas ocasiones en Esteban. En un instante está aquí, y en el siguiente ya ha desaparecido. Es como un relámpago. Esa persona nada usual, única, viene, vive, muere y nunca más se le vuelve a ver. En lo que parece ser un final cruel de una gran vida, desaparece. Pero Dios le deja en un texto y permite que toda generación vuelva a ver su clase y cobre nueva esperanza. En Hechos 6 se le menciona como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Me impresiona la expresión lleno y la palabra fe. Esteban estaba lleno de ella. Lo estaba al levantarse en la mañana, al irse a la cama por la noche, los domingos, así como los miércoles. Lo estaba cuando iba a la sinagoga o a su trabajo, en casa o ante el público, a solas o entre cientos de personas, sea que estuviera hablando o sentado en silencio y escuchando. Era hombre de fe. Como Wallenda, no podía simplemente vivir su vida en tierra. Tenía sueños, hazañas, ideas, mucho más allá de lo que tiene el ser humano promedio, aun cuando era un ser humano como cualquiera. Vivía en el mismo filo cortante de la fe. Estaba lleno de ella. Eso es parte de tener ese don. Quiero decir, operar en un mundo de peligro. No tenía que verlo para creerlo. Lo veía cuando ni siquiera estaba allí. Operaba a la luz de aquello que no conocía, pero lo hacía. Eso es estar lleno de fe. Vaya, hasta se pudiera pensar que venía de largo linaje de predicadores. Pero Esteban ni siquiera era predicador. Y esa es una de las cosas que más me gusta de él. Tal vez porque a veces los predicadores, algunos, somos admirados. Pero es
Esteban, un creyente ordinario, del tipo de variedad que se encuentra en cualquier jardín de la vida cristiana. La flor sencilla que Dios usa. Algunos piensan que cuando actúo por fe, se me paga por hacerlo. Pero cuando el creyente común actúa por fe, entonces se considera un milagro, una seña extraordinaria. Algunos piensan que cuando yo actúo por fe, porque tengo que viajar, tengo que servir, predicar y caminar por la fe, lo hago porque se me paga. Pero el cristiano común, aquel que no recibe ni un centavo de la iglesia, puede tener la misma motivación mía de servir a Dios con dinero o sin dinero, con pago o sin pago. Por eso es que es más sencillo mirar a un hombre ordinario, un jardinero, un albañil, que da horas de su tiempo para servir al Señor predicando el Evangelio, cuando simplemente su audiencia es un primo, un sobrino, compañero de trabajo. Bueno, de eso se trata la vida de Esteban, un hombre ordinario, pero de esa clase que Dios usa. Interesante. La vida de Esteban se trata de esa persona. Soportó el impacto del tiempo, del ataque, de la muerte con sus ojos fijos en el Señor. Nació en un vientre muy extraño. El estado de la iglesia era nada usual cuando llegó Esteban. Si usted nota en los primeros 7 versículos de Hechos capítulo 6, notará 3 características peculiares de ese vientre que llamamos iglesia. Lo primero que quiero que note es que no era perfecta, sino sensible, sensitiva. Formaban este cuerpo creyentes que se quejaban. Decían, a las viudas griegas se las está haciendo a un lado a servir a la comida. Eran viudas que dependían de la iglesia para su sustento diario. Parece que había discriminación, parece. Tal vez los creyentes judíos eran los que estaban a cargo y mostraban tal vez cierta parcialidad. Preferían a los suyos. ¿Y quién de nosotros no? Si hay que ayudar a uno, ¿no intentamos ayudar a nuestros connacionales? Entonces los líderes de la iglesia atendieron la situación. Seleccionaron 7 varones de buen testimonio, observe. La primera mención de Esteban está entre estos 7. Lo que dijeron fue, busquemos en la congregación 7 hombres que puedan atender esta situación. No era una iglesia perfecta, pero el liderazgo era sensible a las necesidades. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y a otros 7. Observe que todos, los 7 escogidos, tienen nombres griegos, no judíos. Decisión muy diplomática. La queja procedía de los griegos. Eligieron a 7 helenistas o griegos que comprenderían la necesidad de sus paisanos y le encargaron la tarea. Observe que todos los 7 escogidos tienen nombres griegos, no judíos. Interesante. Es muy importante que los líderes de cualquier congregación sean objetivos, que representen la escena total, no solo su propio punto de vista estrecho y rígido. Este es un ejemplo excelente. Escogieron a 7 creyentes judíos, pero de origen griego, para que ministraran a los necesitados. Por supuesto no era un lugar perfecto, pero era un lugar sensible. La segunda cosa que nos dice el versículo 7 es que no tenían alcance mundial, pero estaban creciendo. Observe lo que ocurría. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No era una iglesia que podríamos llamar misionera todavía. Estaban allí, estaban en su tierra, estaban en Jerusalén. Todo el crecimiento que había tenido lugar había ocurrido allí, en Jerusalén. También todos los discípulos. Los discípulos provenían de Jerusalén. Todavía no estaban en Antioquía, todavía no estaban en Tarso, todavía no estaban en Troas, mucho peor en Filipos. No habían llegado ni a España ni a Europa. Están en Jerusalén, por ahora. Es una iglesia que no tiene alcance mundial en su visión, pero que está creciendo. Pronto sería una iglesia misionera. Observe la tercera característica. El versículo 7 dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe
En otras palabras, era una iglesia eficaz. Estaba tocando a la gente. Si usted se pregunta quiénes eran estos sacerdotes, aclararemos que se trata de sacerdotes de la religión judía. La congregación en Jerusalén atrajo a algunas de estas personas. La vida de Jesucristo se movía en esa asamblea. Había vida allí, había atracción. Era eficaz. Cristo estaba trayendo aún a sacerdotes a la fe. Estaba Dios trayendo a la congregación, aún al individuo sofisticado, el político. Estaba trayendo individuos anónimos, niños, adolescentes. Había algo vibrante en aquella iglesia. Había una dinámica de crecimiento que no se podía detener. Y así, en medio de aquella dinámica, de aquel poder, de la obra de Dios, de la acción apropiada de los líderes, en medio de aquella iglesia, Dios se movía. Había una dinámica de crecimiento que no se podía detener. Y así, muchos de estos sacerdotes venían a la fe en Cristo. En este contexto, de súbito aparece Esteban, a decir verdad, en el versículo 8 como que sale el texto a tropezones. Y Esteban, lleno de gracia. Allí está. Si usted quiere recibir una sorpresa en un año a partir de esta fecha, escriba sobre el versículo 8, lentes de aumento. Empezando con el versículo 8 y todo el resto de este capítulo, del capítulo 7, el lente se enfoca en Esteban. Allí entra Esteban, es como que entrara en cámara, y está allí frente a la pantalla. Ahora la cámara enfoca en él. Cada vez que se detiene en la expresión de la verdad y centra su atención, Dios en un individuo, vale la pena observarlo. Dios lo hizo con Jabes en el Antiguo Testamento. Tal vez ni conoce el nombre. Aparecen un par de versículos en el libro de Crónicas. Lo hace de súbito con Moisés, también en el Antiguo Testamento. Lo hace con Pablo en el Nuevo Testamento. La iglesia sigue su marcha y de súbito aparece Pablo. Usted retrocede unos pasos y la escena completa se centra en Pablo. Osvaldo Sanders ha escrito varias obras excelentes. Un libro se titula Liderazgo Espiritual, otro Clínica Espiritual. Él dice lo siguiente. Este breve párrafo presenta una perspectiva asombrosa del carácter y ambiciones de un hombre a quien Dios selecciona entre sus contemporáneos para darle una mención honorable. Cuando Dios se toma la molestia de preservar el epitafio de un hombre entre millones, ciertamente que podemos estar seguros que Él nos dará un estudio detallado. Y de súbito, como saliendo de la nada, hay una estrella fugaz. Usted debe detenerse y estudiarlo. Se llama Esteban. Es varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre que vivió en el crisol de la presión, como usted tal vez se encuentra en este momento. Vivió allí, resistió la prueba. Usted preguntará, ¿David resistió la prueba y murió apedreado? No dije resistió la muerte. Dije la prueba. Observémoslo de cerca. Para empezar, notemos su nombre. Esteban, nombre grandioso. En griego es Estéfanos. Significa corona. Los griegos tenían dos términos para corona. La una se llamaba diadema. En Apocalipsis 19 se nos dice que cuando Cristo retorne a esta tierra llevará muchas diademas. Es una palabra que significa la corona real de autoridad. Es la corona de un rey, tiene joyas, reluce al sol. La palabra griega, la otra palabra griega es Estéfanos. Describe gran logro. Es más, esta palabra se usaba para describir la corona de laurel que colocaban sobre la cabeza de los atletas que ganaban los Juegos Istmicos, antecesores de los Juegos Olímpicos. El ganador de un evento
subía a una plataforma elevada. Se llamaba en griego el tribunal, y uno de los jueces tomaba una corona de laurel que se había entretejido y la colocaba en la cabeza de aquel atleta. De algunas maneras, nos damos cuenta que era una corona importante. Incluso en algunas monedas se ve una corona de laurel similar. Esa era la corona Estéfanos. Había otros beneficios para el que ganaba los Juegos Sísmicos. Aparte de la fama, colocaban una gran placa de bronce en su ciudad natal, anunciando y proclamando la victoria obtenida. También educaban a sus hijos sin costo alguno, y dicen que lo declaraban exento de impuesto por el resto de su vida. Si usted es una mujer encinta y está pensando en el nombre que le va a poner, piénselo muy seriamente. Me gustaría creer que en el corazón de la madre de Esteban había una gran esperanza para su corona. Su Estéfanos era la esperanza. Estoy seguro que ella jamás se imaginó que el don de este hombre lo llevaría ante hombres de autoridad, pero así ocurrió. Así que Esteban es uno de los 7, tal vez el más grande del grupo. Observe su reputación, lleno de gracia y de poder. De nuevo, me impresiona la descripción: lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Tenía una vida equilibrada. Si hubiera sido poderoso, hubiera sido intimidante y tal vez terco. Si hubiera estado solo, lleno de gracia, a lo mejor se hubiera dejado aplastar en una situación difícil. Pero debido a que tenía ternura mezclada con firmeza, debido a que era fuerte y a la vez lleno de gracia, tenía equilibrio. Lloyd Ogilvy, en su libro Redoble de Amor, describe a este tipo de hombre de la siguiente manera. Aquí tenemos a un hombre liberado. La actitud defensiva, la justificación propia y el deseo de competir han desaparecido. La gracia llega a ser el rasgo discernible de su personalidad. Tenía la disposición de Cristo. La fe le había hecho empezar. La gracia le mantenía creciendo y el poder era el resultado. Esteban era una rara combinación. ¿Es usted una rara combinación? Podríamos decir algo de usted de lo que se dijo de Esteban. A veces me pregunto eso. En mi lápida quisiera que apareciera la inscripción: vivió para traer visión para vivir y para llevar a muchos de regreso al hogar. ¿Qué espera usted que se diga de usted cuando usted muera? Aquí está el pastor David Ormachea para presentarnos otra audición del programa internacional de radio conocido como Visión para Vivir. Para que no le ocurra lo que pasó